Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, ahora vamos a trabajar sobre la parte muy importante en hidrodinámica, que es conocer la ecuación de Bernoulli. Para entrar en el estudio del principio de Bernoulli, debemos recordar que la hidrodinámica es la parte de la hidráulica que estudia el comportamiento de los fluidos en movimiento. Para esto debemos tener claramente en nuestra mente que los fluidos pueden ser líquidos o gases. La dinámica de fluidos fue titulada como hidrodinámica desde 1738 por el físico suizo Daniel Bernoulli, quien descubrió los principales comportamientos de los fluidos al observar que existía una relación entre las fuerzas que interactuaban y que éstas dependían y se basaban en la ley de conservación de la energía, en la que participaban la energía mecánica, la energía cinética, la depresión, lo que permitió formular su famoso teorema de Bernoulli, también conocido como principio de Bernoulli o trinomio de Bernoulli, el cual describe claramente el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente dentro de un tubo de corriente y expresa que en un fluido ideal, la energía que posee permanece constante a lo largo del recorrido dentro de un conducto cerrado, entendiéndose por fluido ideal a aquel que cumple con las siguientes características. Es de flujo laminar, lo que significa que las líneas de corriente no se entrecruzan dentro de un tubo de corriente. Es incompresible, es decir, que ante las variaciones de presión no hay modificación de volúmenes, y es antiviscoso, es decir, que es un fluido, eso sí representa un fluido ideal. Y en las gráficas que estamos observando vamos a poder ver las múltiples aplicaciones que tiene la ecuación de Bernoulli. Este principio físico tiene los siguientes fundamentos para su aplicación. El principio de conservación de la masa, a partir del cual se determina la ecuación de continuidad, el principio de la cantidad de movimiento, a través del cual se deducen ecuaciones para calcular las fuerzas dinámicas ejercidas por los fluidos en movimiento. Podemos decir entonces que la energía que impulsa el flujo de fluido tiene tres componentes. La energía del flujo debida a la presión, la energía cinética debida a la velocidad, la energía potencial debida a la posición respecto de un nivel de referencia. El teorema de Bernoulli, jóvenes, permite demostrar que estas variables no pueden modificarse independientemente una de otra, sino que están determinadas y están ligadas entre sí por la energía mecánica del sistema. Por consiguiente, este principio es una relación fundamental en la mecánica de fluidos y se deriva de leyes fundamentales de la mecánica newtoniana, por lo que para su demostración utilizaremos el teorema del trabajo y la energía. ¿Qué es lo que nos enseña, como podemos observar en la pizarra, lo que nos enseña el teorema del trabajo y la energía? Básicamente, que el trabajo que actúa sobre un sistema es igual a la variación de energía cinética que sufre dicho sistema por la aplicación de fuerzas. El trabajo se representa con la sigla W y delta K representa la variación de energía cinética. La gráfica que observamos, vemos un volumen en una posición 1 y un volumen 2 en otra posición. Entonces aquí viene una interrogante. ¿Cuál es la fuerza exterior de la porción del volumen que impulsa para la cañería? Bien, tenemos tres fuerzas que generan trabajo en el movimiento del flujo de fluidos. En la posición 1 tenemos la fuerza F1 que va en la misma dirección del movimiento del fluido, y en el otro extremo, en la posición 2, como se observa en la gráfica, tenemos la fuerza F2 que va en sentido contrario al movimiento del fluido. Después tenemos que el volumen va de la posición 1 a la posición 2, hay que vencer la gravedad y por consiguiente también tenemos ahí un trabajo debido a la energía potencial. Por consiguiente,
Entrando a los cálculos, vemos que el trabajo debido a la fuerza 1 está en el mismo sentido, nos da esa expresión que observamos en la pantalla. Posteriormente vemos que el trabajo debido a la fuerza 2, al tener sentido contrario, es de signo negativo, y tenemos el trabajo realizado por el peso de la masa de fluido que está en ese volumen B, y como estamos llevando también en sentido contrario, también tiene signo negativo. Por consiguiente, el trabajo total es la suma de los tres trabajos debido a esas tres fuerzas que actúan en ese sistema. Resolviendo, haciendo la suma algebraica de todos los trabajos, encontramos esta ecuación en la cual vemos que el volumen, al ser un fluido incompresible, se mantiene constante, no varía, por consiguiente ambos volúmenes son iguales, por consiguiente lo podemos reducir a B. Y con eso reducimos nuestra ecuación a la que observamos en la pantalla. Recordemos siempre que la densidad es masa sobre volumen, por consiguiente el volumen viene a ser la masa sobre la densidad, lo cual incorporamos en la ecuación de trabajo y obtenemos esta ecuación. Y de la variación de energía cinética, que es la siguiente parte del teorema del trabajo y la energía, obtenemos que la ecuación de la variación de energía cinética, las cuales son iguales, el trabajo y la variación son dos ecuaciones iguales, y eso nos permite encontrar ya, al hacer la igualación, los resultados de que en ambos lados, en ambas posiciones, se obtiene la misma cantidad algebraica de energía. Quiere decir que la energía no varía. Puede variar la depresión, puede aumentar la depresión, disminuir la velocidad, pero siempre la suma de las tres energías se mantiene constante, y ese es básicamente el principal principio que tiene este teorema, y es lo que lo hace bastante aplicable en muchos campos de la ingeniería y de la hidráulica. Resumiendo, encontramos dos ecuaciones que la podemos expresar en función de la presión o de la altura de carga, como observamos en la gráfica, donde tenemos los valores algebraicos de cada una de las variables que están señaladas en esta ecuación. Observamos en esta ocasión algunas otras gráficas adicionales que nos permiten ver lo práctico y lo aplicable que es este teorema. Vemos aquí en este momento en la gráfica dos bolas de boliche que cuelgan de unas cuerdas, y tenemos un dispositivo que permite disparar aire. Disparamos el aire entre medio de las dos bolas y aparentemente pareciera que deberían separarse, pero al incrementar la velocidad disminuye la presión y por consiguiente, en lugar de separarse las bolas, aunque no existe magnetismo, estas tienden a juntarse. Esa es una clara aplicación del principio de Bernoulli. En este otro caso, una pequeña hojuela o lámina que está colocada en este manómetro, y disparamos aire y observamos cómo la hojuela se levanta y se produce un desnivel por el cambio de presión en el manómetro, lo que muestra claramente que es debido a esa falta de disminución de presión que se eleva la hojuela. También observamos en muchas industrias la utilización de las chimeneas de gran altura. Eso es porque justamente se presenta una diferencia de presión entre el nivel inferior y el nivel superior, lo que hace que se genere esa variación y jale el humo hacia arriba sin necesidad de ningún mecanismo o de alguna máquina que elimine los gases industriales. De igual manera, también tiene mucho uso en los domicilios cuando se colocan con una buena altura las chimeneas. También es de múltiple aplicación en las alas de los aviones, ¿sí? Vemos en este momento un ventilador que, si lo accionamos, vamos a notar que el dinamómetro pierde, es como si hubiera perdido peso, pero es porque hay un empuje de abajo hacia arriba
debido a que la velocidad es mayor en la parte superior que en la parte inferior, y al subir la velocidad disminuye la presión y por consiguiente el empuje hacia arriba es superior que el empuje hacia abajo, y por consiguiente eso produce la elevación y se aplican las alas de los aviones, y por esa razón es que los aviones pueden volar. En el venturímetro es un dispositivo que tiene una sección ancha y una sección angosta. Podemos ver a través de piezómetro cómo la presión en la sección mayor, donde la velocidad es menor, es más alta la presión, y en la sección donde tenemos bajo diámetro la velocidad es mayor y por consiguiente tiene que disminuir para mantenerse constante el principio, baja la presión. Entonces estas son las grandes aplicaciones en el campo de la industria y en el campo de la hidráulica, que son de alta utilidad para el ejercicio profesional. Bien, como acaban de observar, las múltiples aplicaciones que tiene esta ley es fundamental para el desarrollo de la hidrodinámica. Los modelos hidráulicos también se utiliza bastante esta ley, y ahora vamos a dedicarnos a hacer las prácticas sobre este teorema.